vicepresidente y vicepresidente de la ANC, entre otras, director, etc. Entonces, Lucho, te cedo el turno y muchas gracias, bienvenida, bienvenidos, bienvenidos todos. Bueno, eh, bueno, compañeros, buenas tardes, compañeros y compañeras, buenas tardes. Eh, ya están en línea 3 de los 4 expositores y expositoras programados. Ya ahí la introducción ha presentado la ausencia justificada de la compañera del MINAN. Inicialmente estaba previsto 15 minutos para cada uno. Ahora que son 3, podremos redistribuir esos minutos que han quedado en el aire para que sean 20 para cada uno de los 3, lo cual ya veo que eh, les provoca una sonrisa de satisfacción porque es, me imagino, bastante difícil apretar un tema tan amplio y tan largamente abordado y discutido en múltiples eventos previos, el oficial y también posteriores, por lo cual eh, el proceso de CONADES, de la Conferencia Nacional de Desarrollo, y en particular su grupo CONADES Acción Internacional, veíamos como importante que este fuese un primer tema con el que el grupo, que se encarga de hacer seguimiento y animar y compartir y contagiar el interés o la puesta en agenda de los distintos actores sociales del plano internacional, muchas veces por el peso del día a día y de las plataformas locales, se deja un tanto descuidado, desconociendo la importancia que tiene el entorno internacional, particularmente por las implicancias que tienen indirectamente en nuestras políticas públicas, particularmente en la política económica, en tanto el grado de globalización en el que se encuentran nuestros estados y nuestras economías. Pues bien, este es el primer mes que el grupo, relanzado recientemente, sale a dialogar abiertamente con ustedes como representantes de diversas organizaciones de sociedad civil para ir construyendo una mirada propia de cuál es la implicancia de la escena internacional, cuáles son también las posibilidades que nos dan de articulación para una acción social multinivel. Y bueno, para ello no voy a explayarme más en esta introducción. Eh, Empezaremos por darle la palabra a la compañera Mariluz. Hola, Eduardo. Perdóname, Imi, en este momento no tengo en pantalla el orden de la programación. ¿Era primero? Ricardo, Mariluz Perdón. y Hugo. Así era, Perfecto, pero disculpa. puedes cambiarlo. ¿Sí? No lo tenía. Lo que pasa es que lo tenía en el chat de mi celular y ya estaba muerta la batería y está ahí cargando. Bueno, Perdona, disculpa, Ricardo, había involuntariamente por mala memoria alterado el orden. Entonces es Ricardo, Mariluz y Hugo, 20 minutos cada uno, luego de los cuales abriremos las intervenciones para preguntas y comentarios sobre vuestras presentaciones. Ricardo, tienes la palabra. Muchas gracias, Lucho. Gusto saludarte a ti y a cada compañero o compañera que está presente acá en esta actividad y los que están siguiendo este foro organizado tan oportunamente por la ANC y la CONADE Internacional para hacer el balance de la reciente cumbre presidencial amazónica. Y a mí me corresponde hacerlo en tanto coordinador conjunto, co-coordinador del Comité Nacional del Foro Social Panamazónico, del FOSPA,
Perú. Compartimos esta responsabilidad de coordinación del país, Perú, en el marco de los 9 países amazónicos del Foro Social Panamazónico con CAAP, el centro tan afamado y con tan buen trabajo en materia amazónica. Yo soy parte del equipo de Fórum Solidaridad Perú y comparto esa responsabilidad, Fórum Solidaridad Perú CAP. Y en esta ocasión quiero contarles muy brevemente que el Foro Social Panamazónico es un foro temático del Foro Social Mundial, viene desde el año 2000, va hacia su 11º foro internacional el próximo año en Bolivia. En el año 2017 se realizó por primera y hasta ahora única vez en Perú, en Tarapoto, y tiene como objetivo ser un espacio y un proceso permanente de múltiples actores, indígenas, mujeres, jóvenes, sociales, para contrarrestar la influencia que tienen los poderes fácticos, los poderes empresariales, poderes delictivos, sobre la destrucción de la Amazonía, ¿no? Y trata de influir, trata de aportar a los estados y a las políticas públicas con sus propuestas, sus reflexiones, sus insumos. Y en ese marco es que hacia la cumbre presidencial reciente en Belén, el Foro Social Panamazónico hizo una alianza estratégica en este mismo objetivo de incidencia con otras 2 grandes redes amazónicas como son la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, y la Asamblea Mundial para la Amazonía, la AMA. Ha sido un esfuerzo importante, titánico, que valoramos, por supuesto, con dificultades. Todo lo que es amplio, grande, fuerte, ¿cierto? Es muy variado, tiene muchas tensiones, contradicciones internas. Esa es, digamos, su dificultad, pero su mérito es que aumenta mucho más el poder de incidencia. Y en esa alianza de las 3 grandes redes amazónicas, fue que nos presentamos en este proceso de la cumbre presidencial amazónica desde la sociedad civil, ¿no? Esa es la óptica del Foro Social Panamazónico. Y en esa óptica participamos en actividades previas, compañeros, compañeras nuestras, particularmente mi querido compañero y gran amigo Germán Niño, que está acá de Colombia, ha jugado un rol activo en todo este proceso y hemos estado presentes en la reunión científico-técnica previa que se hizo en Leticia y también en el pre-FOSPA Bolivia, ¿no? Quiero reiterar que la próxima cita internacional del FOSPA Panamazónica va a ser en Rurrenabaque, la Amazonía boliviana, y poco antes de la cumbre presidencial amazónica en Belén se realizó el pre-FOSPA Bolivia, muy, muy importante. Incluso aprovechamos para realizar allí presencial una reunión del Comité Internacional del FOSPA y también participamos ahí, llevamos propuestas, discutimos documentos, insumos, y ya una vez que llegamos a la cumbre misma, participamos de los llamados diálogos amazónicos de la sociedad civil en torno a la cumbre en el mismo Belén, en torno a la cumbre presidencial. Allí pusimos actividades autoorganizadas que se llamaron, al menos 3 de ellas. Una es la defensa de Río, que es una gran iniciativa FOSPA. Otras son la economía transformadora, importantísima en el proceso FOSPA, y los que llamamos observatorios para la Amazonía, ¿no? Que es todo un andamiaje nuestro en el FOSPA y de nuestros compañeros y compañeras de múltiples actores por contribuir en el objetivo ya señalado. En particular, el Comité Nacional Perú me corresponde como co-coordinador transmitir un acuerdo unánime tomado meses antes de la realización de la cumbre, de denunciar en esta cumbre la situación de crisis política que vive el país, la violación de derechos humanos con decenas de ciudadanos asesinados durante manifestaciones de protesta por la crisis política y que hasta el día de hoy esperan justicia y sanción. Por otro lado, también un llamado a la comunidad internacional para contribuir a dar una salida política democrática, respetuosa de los derechos humanos y que vuelva a los cauces normales la institucionalidad democrática. Ese acuerdo se llevó a Belén y la contrapartida de esto fue que, según nos informan,
Yo no estuve personalmente en la cumbre, pero según nos informan las lideresas, los líderes indígenas, sociales que estuvieron allá, hubo medidas de parte de la delegación peruana oficial del Estado allá para impedir que estos líderes, lideresas indígenas, sociales, participaran de los diálogos que hubieron entre autoridades de Estado y sociedad civil, ¿no? Luego tendría que remitirme a los desafíos y líneas de acción, que es el tema central de esta conversación. Hay muchos, por supuesto, como suele ocurrir, las insuficiencias son grandes, pero creemos que también hay avances y que estos avances nos parecen a nosotros en el Foro Social Panamazónico que permiten hablar de una agenda de líneas y acciones por delante. Voy a mencionar algunas de ellas que nos parecen relevantes. La primera es seguir incidiendo como sociedad civil, ojalá manteniendo nuestra alianza de las tres grandes redes amazónicas, en la agenda de los estados que sigue, ¿no? De los estados y de la sociedad civil que sigue. Y menciono algunos hitos. Hay una segunda cumbre presidencial amazónica. Recordemos que esta primera, el gran convocante y motivador y anfitrión fue Brasil, pero hay una segunda ya acordada, anunciada por el gobierno de Colombia, que es el otro gran convocante, para que se realice en Colombia, ¿no? Esto es algo importante porque permite darle continuidad al proceso y abre oportunidades, en el caso de la sociedad civil, para seguir con esta incidencia. Luego tenemos el 11º FOSPA Internacional en Cuernavaca, Bolivia, ya hablé de él. También sigue el G20, la reunión del G20 en Río de Janeiro en julio del próximo año. Y finalmente la COP30, de la cual va a ser anfitrión Brasil, justamente en Belém, una ciudad amazónica brasileña que se ha vuelto icónica de todo este proceso. Hay que recordar que el Foro Social Panamazónico, FOSPA, inaugura este ciclo actual con el 10º Foro Internacional, que fue justamente en Belém. Y va a continuar entonces, decía, en Río de Janeiro en julio. El FOSPA en Bolivia es en junio del 24 y la COP30 sería en julio del 25, el año todavía subsiguiente. Otro desafío importante para la sociedad civil es ver cómo contribuimos con nuestras acciones, nuestra movilización, nuestras alianzas con los gobiernos que están empeñando su esfuerzo de conservación y preservación de la Amazonía y sus pueblos como un tesoro para toda la humanidad. Son estos enunciados la gran novedad para nosotros desde la óptica del FOSPA y de las tres redes de la sociedad civil que estuvimos en este proceso. Son los enunciados que por primera vez en mucho tiempo, o quizás nunca antes, los gobiernos, los estados, por lo menos están enunciando. Nombro algunos de ellos que nos parecen muy importantes. Conservar el 80%, garantizar el 80% de la Amazonía para el año 25. Un enunciado ambicioso. Otro enunciado ambicioso, alcanzar la deforestación cero, el peligro más grande, al menos el más rápido, que está afectando a la Amazonía, o uno de los más rápidos, es la deforestación, y los presidentes, algunos de los presidentes que están movilizando este proceso han expresado el deseo de alcanzar la deforestación cero. Otro, particularmente señalado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, alcanzar economías sin carbono. El gran problema de la destrucción de la Amazonía y de la contaminación de todo el planeta es la economía todavía basada en el carbono, a pesar de que hace ya bastante tiempo que existen alternativas, pero hay intereses antiambientales de lucro de grandes negocios millonarios del mundo que retrasan o impiden esta transición. Y es una novedad alentadora que saludamos y aplaudimos, que un presidente amazónico y otros presidentes se hagan eco de este debate, plantear el tránsito a economías sin carbono. Todo esto por ahora son enunciados muy alentadores, pero que no tienen por ahora, digamos, una agenda clara y precisa de cómo hacerse realidad. Y creemos que ahí hay una gran oportunidad, hay un desafío, sí, importante, pero también una gran oportunidad para la sociedad civil poder contribuir con insumos, con propuestas, con reflexiones y con la movilización ciudadana y de la sociedad civil en respaldo a estos enunciados presidenciales que son tan auspiciosos. Otro desafío y línea de acción
para nosotros es el famoso órgano de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, que es el gran instrumento específico, ¿cierto? Una especie de comité, de comisión multisectorial al más alto nivel de los gobiernos amazónicos para dar realización a todos los acuerdos que van tomando los presidentes. Y entonces también se trata de un organismo que está ahora, después de la cita, cargado de responsabilidad y tarea. Hay cierto escepticismo, dada la experiencia previa de cuánto de todo esto se pueda concretar. Sin embargo, ahí está el desafío, ahí está planteado. Y desde el punto de vista de nosotros en el FOSPA y nuestras redes aliadas, REPAM y AMA, nos parece relevante la propuesta de que esta OTCA tenga una OTCA social, una OTCA, una dimensión participativa ciudadana, no solo consultiva, sino sobre todo vinculante, que pueda plantear y pueda ser reconocida como una voz válida en las decisiones sobre la Amazonía y en los aportes de propuestas a la Amazonía. Entonces ahí tenemos nosotros como ciudadanía amazónica una gran posibilidad, también un gran desafío enorme para que esta OTCA social realmente pueda cumplir este papel. Otro lineamiento a futuro, desafío por delante, podemos decir nosotros que se trataría de las actividades criminales que se revelaron en esta cumbre presidencial. Aquí está presente Hugo, en la CONADE Internacional tenemos a Ricardo, mi tocayo, que vienen investigando, trabajando esto, la red Latinda, de la que somos parte, y otros actores importantísimos de la sociedad civil que vienen alertando, vienen entregando insumos, vienen entregando propuestas y reflexión en esta materia, que cada día se vuelve uno de los, metafóricamente hablando, uno de los incendios más urgentes que necesitamos apagar en la Amazonía si queremos al menos que esta agenda camine algunos pasos hacia adelante. Y en los momentos en que yo estoy diciendo estas palabras, en el territorio Huampis, en Condorcanqui, frontera con Ecuador, en Perú, el pueblo Huampi, el gobierno territorial autónomo de la nación Huampis, nos anuncia, nos informa, nos denuncia que estas actividades criminales, la tala ilegal, están haciendo de las suyas casi desatadamente en el territorio nacional del Perú, pero también de los demás países. Y esta prioridad, esta urgencia se hace cada vez más creciente. Otro ejemplo es la minería ilegal en el territorio inmediatamente adyacente al de los Huampis, que es el territorio Aguajún, donde, según denuncias de los hermanos y hermanas Aguajún, la minería ilegal, ya no solo a través de la corrupción, como sabemos, va cooptando al Estado, autoridades de Estado, sino también va cooptando empresas privadas y buscan miles de formas de burlar la ley en aquellos casos en que la ley funciona, con la minería ilegal, y también va cooptando, y esto es preocupante, las propias organizaciones indígenas. Entonces, creemos que ahí hay un gran desafío enorme para que nuestra actividad tenga algún sentido práctico, al menos algunos avances. Hay que, por lo menos, detener esta presencia creciente de la criminalidad en todas sus formas, en toda América Latina, ¿no? Como es noticia y es conocido de todos y todas, pero especialmente en la Amazonía, porque siempre implica destrucción de la Amazonía y amenaza a los pueblos amazónicos, a las comunidades amazónicas y especialmente a los defensores y defensoras de la Amazonía, líderes y lideresas. Y por último, Quedan cinco. sí, Cinco. muchas gracias, Amy. El último lineamiento, desafío, en este sentido, es para el caso de Perú. Justamente hoy día o en estos días, la red Latinda estaba presentando en Nuestra América TV un programa en el caso del Perú, como la política antidrogas parece ser, ¿no? Aparece o está apareciendo subordinada a la política y a los criterios de Estados Unidos, lo cual es muy preocupante porque no es ningún secreto, digamos, es de conocimiento público el fracaso estrepitoso que esta política antidrogas norteamericana ha tenido en México, en Colombia y en todos los países, no hay uno que se salve,
no solo ha sido contraproducente, sino negativa. Ha habido aumento exponencial de las actividades criminales vinculadas al narcotráfico, además de otros problemas, trata de personas, en fin. Entonces es muy preocupante y hay un desafío importante, especialmente en el caso de Perú, que a contracorriente de la propia experiencia del continente y de la Amazonía, se esté apostando por esta subordinación, que además de la preocupación por la soberanía nacional, resulta alarmante para efectos de poder contribuir de verdad a la lucha antidroga en la Amazonía específicamente. Y con eso yo termino. Muchas gracias otra vez, no solo a nombre mío, sino a nombre del Foro Social Panamazónico, de AMA y de REPAM, por la invitación y por agradecer y felicitar este oportuno espacio de conversación, de reflexión, y quedo a disposición para lo que estimen conveniente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Ricardo, por tu rigurosidad con el uso del tiempo. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la compañera Mariluz. Sí. Buenas Gracias, noches, buenas compañera. noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, agradecer también a las personas, ¿no? A los organizadores de esta reunión. Yo acá, bueno, eh, les podría comentar algo, ¿no? Sobre mi participación en Brasil, ¿no? Sobre de la cumbre amazónica. Bueno, nosotras, mi persona, yo presido la Federación de Mujeres Cucama Cucamedia Huaynacana Camatahuaracana, que significa mujeres trabajadoras. Nosotras estamos llevando una demanda de amparo en defensa de Río Marañón para proteger y asegurar, ¿no?, la vida de nuestras generaciones, de nosotros mismos y de nuestras generaciones, tanto para nosotros, para el país y el mundo, ¿no? Y entonces, ¿por qué nosotras hemos presentado cuál es la importancia, ¿no?, de demandar al Estado, al gobierno peruano, pidiendo ese reconocimiento? Porque nosotras, donde vivimos, estamos en la zona petrolera. En más de 50 años de explotación petrolera solo nos ha traído contaminación, enfermedades, como decimos nosotras, nos están matando lentamente, porque el río está gravemente afectado, impactado, ¿no?, con metales pesados, y todo eso es de ese río, la población que vivimos ahí consumimos es el agua directamente del río, porque no tenemos los servicios básicos, y también consumimos los alimentos, que es el peje, y el territorio también, ¿no?, donde hacemos nuestro sembrío. Y entonces todo eso afecta, ¿no?, cada derrame que hay, cientos de derrames en más de 50 años, y que las empresas que han trabajado no han sido responsables. Igualmente el gobierno, quien da concesión, no hace cumplir a las empresas. Y entonces, por tantas dificultades, tantos atropellos, también tantas amenazas a la Amazonía, por ejemplo, ¿no?, la deforestación grande que hacen los madereros, las empresas madereras, los mineros ilegales en varios ríos aquí en la Amazonía, y, y muchas otras cosas más. Y nosotros, como pueblos originarios Cucama, pensando, ¿no?, en nuestras generaciones, pensando también en asegurar nuestra seguridad alimentaria, porque nosotros vivimos de ello, trabajamos, ¿no? Con eso sustentamos nuestras necesidades, nos alimentamos, pero también una parte es para vender, ¿no?, para la economía, poder subsistir también a nuestra familia. Y entonces todo es ese impacto que directamente va a la población, y la gente es quien más, los que vivimos ahí son los que más sufrimos. Y pensando en todo eso, ¿no?, a pesar que está así, queremos que nuestros ríos
dejen de ser, seguir lastimándola. Y entonces nosotras hemos tomado la decisión de protegerlo, ¿no? De defenderlo, nuestro territorio, nuestros ríos, cochas, lagunas, quebradas, todos los que tenemos. Y todo eso, también pensando en nuestras generaciones, ¿no? Y, y también pedimos alianza, ¿no? A las personas, organizaciones, quienes quieren sumar a esta lucha, a esta defensa. Nosotros tenemos audiencia el 20 de septiembre, que ya está cerca, y ojalá teniendo la mente positiva, ¿no? Que la jueza nos daría la razón, y entonces sería para el bien de todos y todas, ¿no? No solamente para nosotras. Y por lo tanto, para nosotros es el río, en nuestra cosmovisión, es el corazón de la vida. Es para nosotros, es muy sagrado nuestros ríos, pero también en nuestra cosmovisión es gente, ¿no? Porque tiene espíritu de gente. Y eso es la importancia. Queremos que nuestros ríos sean respetados, estén limpios, nuestros ambientes donde nosotras vivimos, también sea un ambiente sano, ¿no? Para poder tener una vida mejor. Pero también queremos que no solamente nosotros, sino todos y todas, ¿no? Que la Amazonía es el pulmón del mundo, y queremos que ese pulmón sea, esté sano, ¿no? Esté seguro, que nos va a poder también seguir dando más vida, ¿no? Más oxígeno para respirar. Y sobre eso yo pienso, ¿no? Que nos sumemos, ¿no? Porque es para el bien de todos y todas. Nos involucremos en esta lucha, en este proceso, ¿no? Porque defender la Amazonía es defender la vida. Y entonces, pero también, como vuelvo a recalcar, ¿no? No solamente es el río Marañón, son varios ríos que tenemos en nuestra Amazonía. Por ejemplo, los mineros ilegales están en diferentes ríos, en el Alto Marañón, el río Tigre, el río Nanay y el río Amazonas, Putumay. Por todos estos ríos están los mineros ilegales, contaminando nuestros ríos, afectando la vida, la salud de nuestra población. Pero también, no, como decimos nosotros, estamos rodeados de puros ríos, pero sin embargo el gobierno hasta ahora, nuestros gobernantes, no se han dignado en darnos agua apto para consumo humano, no tenemos agua potable. Los que vivimos en la zona rural, peor. Y los que están en la ciudad, también los pueblos jóvenes tampoco tienen agua, no tienen los servicios básicos. A pesar que el agua es un derecho humano para todos y todas. Y eso es preocupante, ¿no? Y nosotras como mujeres, como madres, hemos tomado esa decisión, ¿no? Claro que no es fácil. Como digo, es un largo caminar y también es un sufrimiento, ¿no? Pero igual tenemos que hacerlo. Si nosotros no hacemos, nosotras no hacemos, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Nos vamos a esperar? No, tenemos que defender, tenemos que seguir, mientras uno se vive, seguir luchando, ¿no? Por la vida de nuestras generaciones que ellos también van a querer vivir, van a querer conocer, ¿no? Van a querer tomar agua limpia, van a querer respirar un ambiente sano, saludable, y van a querer tener los alimentos, porque si nosotros no defendemos nuestro territorio, tampoco nuestras plantas van a crecer bien. Si el río está contaminado, también nuestras plantas también no van a estar bien, no van a estar sanos, ¿no? Como decimos nosotras, el río nos beneficia a todos, no tanto a los seres humanos y a todos los seres que existen en nuestra madre tierra. Cuando llueve, todos se alimentan, nuestras plantas de eso. Por eso tenemos la comida en la mesa, ¿no? Porque gracias a los ríos, las lluvias, por acá también es igual, consumimos agua.
utilizamos agua para hacer los sembríos, para nuestros alimentos, para bañarnos, para todo. Por eso decimos, el río es, el agua es vida, y nuestros ríos también igual. También quizás hacer incidencia también, ¿no? Que la juventud, los niños de ahora conozcan de dónde vienen, ¿no? El agua que cae en los grifos, ¿no? Porque muchas veces los que viven en ciudad no conocen los ríos, pero nos beneficiamos del agua, ¿no? Que de todos los días que tomamos. Y entonces, por eso es importante. Yo pido, ¿no? La unidad, que nos sumemos más, que nos comprometamos, ¿no? En esta lucha, en este esfuerzo que estamos haciendo. También quiero decir, ¿no? En la participación que tuvimos, llevé yo ese tema, ¿no? De la defensa de los ríos, defender territorios y nuestra Amazonía, ¿no? Donde nos hemos juntado los países que tenemos Amazonía, pero también otras personas que no tienen Amazonía. Igual necesitamos vivir de nuestras Amazonías. Y para mí es muy buena, ¿no? Y poder sumarnos entre hermanos, países, y decir basta, ¿no? Como digo yo, un grupo de personas, de empresarios grandes que se adueñan, que concesionan nuestros territorios, que concesionan los ríos, no está bien. Todos tenemos que beneficiarnos de esta naturaleza que Dios nos dejó. Por lo tanto, tenemos que sumarnos a esta defensa. Agradezco a las personas que también tienen el mismo sentimiento, ¿no? Cuando estuvimos en Brasil, hablando de la defensa territorial, hablando de defensa de los ríos, de nuestras vidas, no a la contaminación, no al maltrato de nuestra Amazonía, no a la deforestación. A mí me llena de emoción, pero también queremos ya, ¿no? Quizás pensar en la prevención. ¿Qué hacer para poder decir basta, ¿no? ¿Cómo podemos sumarnos para poder defender esto y hacer realidad todos los propuestos que tenemos, ¿no? Y hacer cumplir y tener esta vida asegurada, compartido como seres humanos, sentirnos en humanidad, ser más gente, como decimos nosotros, ¿no? Porque cuando miramos personas que no tienen sentimiento, que van por encima de la vida de los demás, pensamos uno, ¿no? Que no se, como que no fueran humanos, como que no tuvieran sentimiento, pero los que tenemos que pensar por todos y todas, no solamente por nosotros, también hasta por el mal, lo que decimos, ¿no? Hasta por el enemigo, pensamos en ellos también, que también quieren vivir, ¿no? Y entonces eso es mi participación. Si quieren preguntar, estoy para responder. O de repente el tiempo ya está. Agradecer por este espacio también. Bien, compañera Mariluz, muchas gracias por su presentación. Con toda seguridad habrán preguntas y comentarios sobre los puntos planteados por usted al final de la rueda. Cedemos la palabra entonces en esta tercera intervención de expositores y expositoras a Hugo Gavieses. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Lucho, muy amable. Quiero comenzar compartiendo con ustedes 3 contentos. En primer lugar, estoy contento por estar con ustedes acá. No es la primera vez que hablo y comparto mis reflexiones, etcétera, con la gente de FOSPA. Pero también aquí está pues la gente de CONADES y de otras instituciones. Un segundo contento es que he contado cuántas mujeres hay
Y a decir verdad, por primera vez en mucho tiempo hay más mujeres que hombres. Esto no es el club de Toby y eso requiere una enorme felicitación a las organizadoras y los organizadores de este evento. El tercer contento es que esta reunión me ha permitido hacer un PPT que quisiera compartir con ustedes y complementarlo respecto a otras exposiciones que había hecho, reflexionando sobre qué sucedió en Belén do Pará. Y me alegro que la compañera Mariluz haya estado allá presente para llevar el testimonio de su pueblo y ese testimonio que ha compartido el día de hoy. Entiendo que Ricardo también estuvo presente allá y por lo tanto FOSPA con Ricardo y bueno, con alguien que está aquí en nuestra reunión que es Germán Niño, han estado llevando lo que es la voz, por supuesto, de los pueblos indígenas, pero también de las organizaciones de sociedad civil. Sin más introducción, entonces quiero compartir con ustedes la pantalla. A ver si sale. Sí, ahí está. Voy a tener que reducir este espacio que está acá. No, lo que he tenido que hacer, tengo que salir de... No, Hugo, está bien si todos y todas nos ponemos en modo galería, vamos a ver a sí, pantalla entera tu presentación y sí, en lo una que fila pasa es que... lateral tu cara. Sí, lo que pasa es que antes de poner la pantalla, tengo que ponerla ampliada, Ah, ¿no? ok, ok. Y Ah, en el ah, punto 1, ya, perdóname un ratito. Eso es. A ver, primero lo voy a poner al principio, al iniciar, y segundo voy a poner, a ver, ¿cómo se hace esto? Ya, acá está. Y ahora, ¿cómo hago para regresar al... Ya. Compartir pantalla. Bueno, no resultó lo que quería hacer. Pero en fin, Lucho, cómo me decías para eliminar esta columna que tengo al costado, que me elimina casi la mitad de lo que voy a exponer? en la parte superior derecha, ¿Sí? donde dice ver, pon la opción galería. Donde dice ver. Arriba, en el extremo superior derecho de la pantalla, ahí hay ver. Le das clic a ver, te van a salir opciones y optas por lado a lado galería. No veo nada. ¿No? ¿No te sale? No me sale. ¿No te sale tampoco pantalla Aquí, completa? ya, espérate, ahí ya he reducido al máximo eso, ¿ya? Hugo, Bueno, Bueno, arriba de tu pantalla total dice vista. Eso cliquea y ahí va a decir galería. sí, bueno, mi sí, a algunos vista les sale ver, a no mí ve que hay vista. Bueno, no Tampoco importa. tiene. Bueno, Continuemos así nomás, ¿ya? Bueno, yo lo he titulado mi exposición como Belén do Pará, unas de cal, otras de arena y qué hacer ahora, ¿no? Y lo que voy a compartir con ustedes están viendo en la pantalla están viendo, ¿no? Sí, sí, Hugo, ¿Sí? vemos tu pantalla. sí, 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 se Sí lo ve. ven. Voy a compartir con ustedes estos 10 puntos, espero hacerlo en los 15 minutos que me han dado. Comienzo con los antecedentes que casi todos ustedes ya conocen, ¿no? Cuáles son los 8 países que se han reunido y que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico.
y que han transcurrido 45 años desde que la OTCA, en los que la OTCA ha impulsado la realización de 4 cumbres, una en 1989 para consolidar su institucionalidad, otra en el 92 para coordinar a países amazónicos en la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en Río de Janeiro, y en el 2009 sobre los efectos del cambio climático y la deforestación de la Amazonía. Y ahora, en el 2023, en Belén do Pará, con los temas que vamos a ver a continuación y que la mayoría de ustedes ya conocen. Lo siguiente que quiero compartir es que hemos estado haciendo algunas visitas de campo. Les resumo básicamente para difundir lo que es digamos, el borrador de un documento de base que estamos en proceso de terminación ya en las últimas partes después de recoger las opiniones de pueblos, de representantes de pueblos indígenas, de representantes de sociedad civil, etc. El primer viaje lo hicimos bueno, los 3 viajes lo hemos hecho por fronteras calientes, ¿no? En Pucallpa, en mayo. Luego, en junio, estuvimos en la zona MAP, Madre de Dios, Acre y Pando. Y en julio tuve la suerte y el honor de estar en el trapecio de Leticia, participando en esa precumbre temática. Personalmente no fui a Belén do Pará, ¿no? Pero le he estado haciendo seguimiento y hay una agenda subyacente que hubo en Leticia. Y esa agenda tiene estos 7 puntos que no los voy a leer, voy a resumir algunos. Y esa agenda es la de impulsar los negocios depredadores, ¿no? Promover lo que son la construcción de carreteras, de hidrovías, de las cuales nos ha hablado la compañera hace un momento, promover lo que son los esquemas red manejados por piratas del carbono, que ya son conocidos a nivel internacional, sobre todo los pueblos indígenas los conocen perfectamente, que se dan vuelta por sus territorios y les hacen firmar contratos que finalmente, si que no los cumplen, se quedan con sus territorios. El tema de la mercantilización de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y de sus recursos naturales. El tema de promover la llamada economía circular y verde para exportar todo, y no tocan el modelo neoliberal, ¿no? Que para mí no es un modelo económico, sino una propuesta ideológica neoliberal. Y permitir, por supuesto, la presencia de las estrategias privatistas de USAID, el Banco Mundial y el BID. Esto de acá es un resumen, ¿no? De lo que alberga la Amazonía con esos datos que están ahí, y lo que está al costado es los llamados ríos voladores, ¿no? Que es los vientos alisios que vienen desde el este hacia el oeste, a través de toda la Amazonía, descargan su agua de esas nubes en la parte andina, y luego una parte pequeña se distribuye hacia la costa y la otra parte retorna a la Amazonía. Tiene razón de ser los Andes respecto a la formación de la Amazonía. La agenda de Leticia, formalmente, y eso gracias al Ministerio del Ambiente de Colombia, con una excelente representación de técnicos del ministerio y sobre todo de la ministra de Colombia, esto en Leticia, ¿no? Se formaron 6 comisiones. La primera comisión, que la ha destacado Ricardo y también la compañera Ana Luz, es la de deforestación y crímenes transnacionales. Yo participé en esta comisión ahí en Leticia. Luego, las estrategias para la transición, los mecanismos financieros, la gestión de la información, ciencia, tecnología y conocimientos indígenas, la agenda de incidencia internacional y el fortalecimiento de la gobernanza. Yo hice 2 exposiciones en las plenarias, una que presidió la ministra de Ambiente del Perú y la otra que presidió la ministra de Ambiente de Colombia.
Y estos fueron un poco los temas que ahí desarrollé, que no los voy a leer porque no me alcanzaría el tiempo. Estas son las funciones principales de la región andino-amazónica, que es pulmón, es riñón, es aguatero, es equilibradora del clima, es despensa de la biodiversidad del planeta, es botiquín de conocimientos ancestrales sobre principios activos de plantas y animales, y es alacena alimentaria y una reserva estratégica de América del Sur para el buen vivir. Si protegiéramos la Amazonía, teníamos todos esos servicios que la región andino-amazónica le presta a el planeta y a los pobladores que viven en la Amazonía. ¿A qué aciertos, creo yo, ha llegado la cumbre de Belén? Yo señalo 4 puntos. 1, poner al debate internacional el bioma como en peligro de desaparecer y su relación con el cambio climático, y señalar que estamos por llegar a un punto de no retorno con relación a la deforestación. Este es un elemento fundamental. Por primera vez, creo, en 40 y tantos años de existencia de la OTCA, se pone a debate internacional, no entre técnicos y tecnócratas que trabajan en la OTCA o que trabajan en las cancillerías, sino incluso abriendo las cartas hacia representantes de la sociedad civil. Ese ha sido un elemento muy importante. Lo segundo es que se ha recogido en varias partes, por ejemplo, la declaración que no debemos hablar solo de lo amazónico, sino también de lo andino, y recoger las propuestas de representantes de la compleja sociedad civil realmente existente en esta zona andino-amazónica, reconociendo la existencia y necesidad de proteger a los pueblos a los Piasi, ¿no? Los pueblos indígenas amenazados y en contacto inicial, ¿no? Hay que destacar que en su intervención, por ejemplo, la presidenta del Perú dijo que ella era, como efectivamente es, de Apurímac, y no aprovechó para decir que 5 de los 9 países que conforman el bioma andino-amazónico son andinos, ¿no? Que es el caso de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar de una región, un bioma andino-amazónico. Un tercer punto es declarar que se deben respetar los territorios. Es una declaración, ¿no? No se han tomado ni adoptado compromisos concretos, pero esa declaración puede ser utilizada nacional e internacionalmente para obligar a nuestros estados y a los organismos internacionales el respeto de los territorios colectivos e individuales de los pueblos indígenas y no indígenas, y aceptar que en los diversos proyectos debe aplicarse los principios de consulta previa, voluntaria e informada. Esto ha sido repetido en varias partes de la declaración. Y por último, reconocer que las políticas y estrategias hasta ahora impulsadas por la OTCA no han funcionado, y señalar que los impactos que las actividades ilícitas tienen sobre el bioma y sus agentes son enormes, estos impactos. Ya. Estos son los ríos voladores y el agua que no se crea ni destruye, sino que se transforma, ¿no? Que viene desde la evapotranspiración que hay, evapotranspiración que hay en el Atlántico, ¿no? Y atraviesa toda la Amazonía, y después comienzan a descender esa agua de esos ríos voladores. ¿Qué desaciertos y ausencias ha tenido la cumbre? No acordar metas concretas en deforestación y parar la extracción de combustibles fósiles dejándolos en el mercado. Ahí hubo desacuerdo incluso entre los presidentes, pero sobre todo desacuerdo con los representantes de pueblos indígenas y no indígenas y de la sociedad civil. Insistir en estrategia de seguridad nacional con políticas militar policiales contra delitos y no de seguridad humana y ciudadana, que
que es lo que muchos postulamos para encarar este tema. Cuando se encara con seguridad nacional, la respuesta es la guerra, y la guerra no favorece ni combate nada, sino el remedio o el supuesto remedio resulta peor que la enfermedad. Alertar estrategias o alentar estrategias de bionegocios extractivistas para exportar y fomentar la mercantilización de esos bienes comunes. Apoyar la construcción de infraestructura, carretera, fluvial, energética, muchas veces corrupta, que impactan sobre el ambiente y las personas. La compañera ha insistido en el aspecto fluvial, ¿no? Los impactos que tienen esas hidrovías, ¿no? Cuando las construyen e incluso después de ser construidas sobre la existencia de biodiversidad, de flora y fauna, ¿no? En los ríos. Seguir alentando la reducción de emisiones por deforestación y degradación y los canjes de deuda por naturaleza, y no mencionar el acuerdo de Escazú. En ninguna parte la declaración habla del acuerdo de Escazú, que es para proteger a los defensores y defensoras. No tener políticas de fronteras. En ningún momento se habló sobre las políticas de fronteras, que hasta ahora son políticas binacionales, no tripartitas. El Perú tiene 3 triple fronteras: la del sur en la zona MAP, Madre de Dios, Acre y Pando; la del norte en el trapecio de Leticia con Brasil y Colombia, y la otra triple frontera es en el codo del Huepí con Ecuador, Colombia y Perú. No tener pues una política de fronteras. Y por último, la creación de nuevos organismos estatales y privados sin estudios técnicos y tampoco en consulta con representantes de las sociedades civiles. O sea, la declaración de Belén do Pará crea o propone crear, ¿no?, al menos 10 nuevas instancias que a la larga resultan siendo bastante burocráticas, y en ese caso no se han hecho los estudios técnicos, o por lo menos yo no los conozco, a lo mejor ustedes sí, ¿no? Y en la OTCA también, los estudios técnicos de por qué son necesarios esos organismos. Creo que para mí el único organismo que crea que es de enorme importancia es una comisión o un comité, ¿no?, integrado por sociedad civil, representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas. Eso sí creo que es algo que vale la pena, ¿no? Este es otro gráfico que tiene que ver con el síndrome CAF, que le llamo yo. No es CAF, sino CAFE. Es cemento, arena, fierro y equipos, ¿no? Y los servicios ambientales que la Amazonía presta. Ahí está graficado eso que les digo. Ha habido discrepancias en las alturas entre los presidentes, ¿no? Una discrepancia es que no hubo un diálogo sobre la sostenibilidad de minería e hidrocarburos. Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela se opusieron a esta posibilidad, ¿no? Colombia habló a través de Petro diciendo que era necesario discutir este asunto para descarbonizar nuestras economías, pero su propuesta prácticamente cayó en saco roto porque la semana siguiente estuvieron aprobando grandes proyectos de extracción de carbón en Colombia, ¿no? Y en el caso de Brasil también es conocido el asunto. En el caso de Ecuador todavía, felizmente, en las últimas elecciones se ha acordado el tema de que el petróleo de Yasuní queda en el subsuelo. No aceptar la propuesta boliviana de reconocer la Amazonía como sujeto de derecho y no como objeto. Hay una referencia a eso en la declaración, pero no hay ningún compromiso de nadie. Bueno, de Bolivia sí, ¿no? Y está en su constitución ahí. Además, el tercer punto es poner metas para detener la deforestación al 2030 y el 80% al 2025. Bolivia se opuso a esa posibilidad.
Ahí Ricardo nos ha informado que este es un elemento muy importante de los disque acuerdos de Belén do Pará. Son acuerdos pero sin metas, ¿no? Es una preocupación. Es como las declaraciones de la Defensoría del Pueblo, que no son vinculantes, sino son consejos, ¿no?, que se dan. Continuar el modelo ideológico neoliberal, ya lo hemos mencionado, con crecimiento infinito, mercantilizando recursos del bioma y optando por un modelo diferente. Bolivia y Venezuela a favor, Brasil por continuar con este modelo. Con una careta socialistona, digamos, ¿no? Pero en el fondo es la defensa de este modelo ideológico neoliberal. Del equipo. Sí. Del equipo, ¿no? Sí, avísame por favor si todavía tengo tiempo o ya tengo que terminar. Tiene 6 minutos. Dos. Ya, perfecto. El tema de la otanización del bioma para combatir delitos y garantizar la mercantilización de la biodiversidad. Colombia propuso incluso un OTAN amazónico y Venezuela se opuso a eso, ¿no? Aceptar los esquemas red que ya hemos mencionado y aplicar una política de seguridad nacional y no de seguridad ciudadana en la lucha contra los delitos. Bueno, yo menciono ahí, ya no lo voy a leer, les voy a dejar este PPT, lo que denomino los 9 jinetes del apocalipsis de la Amazonía. Ahí están mencionados. Estos son las amenazas contra la Amazonía, básicamente debido a delitos, ¿no? Esto es lo que se llama el modelo de decrecimiento sostenible asimétrico. Hay algunos elementos que proporciono ahí al respecto. Conclusiones. Con esto voy terminando. La cumbre de Belén es una excelente oportunidad, lo ha señalado Ricardo y me parece bien que lo señale, para que se desate un gran debate sobre el futuro del bioma y sobre la humanidad. Sobre el futuro de la humanidad. Los pueblos indígenas, no indígenas y los científicos ninguneados por los burócratas han llegado y se han echado a andar. La declaración de Belén es absolutamente insuficiente, lo que amerita fortalecer una especie de comité de seguimiento desde la sociedad civil, que ya está formado a través de FOSPA, REPAM, AMA. Yo sumo ahí al IRI, la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques, ¿no? Y COICA, que esperamos supere su crisis, ¿no? Que eso ha impedido que tengan una presencia más o menos importante tanto en Leticia como en Belén do Pará. La implementación de acuerdos y desacuerdos para dar en la línea de flotación del modelo ideológico neoliberal. La tarea es no llegar al punto de no retorno y dejar abajo los combustibles fósiles. La estrategia de encarar los delitos, ya lo he señalado, como problema de seguridad nacional, es el mejor camino para el fracaso. La seguridad humana es el camino. No debemos dejar que las propuestas de la cumbre, con sus limitaciones, ¿no?, esté en manos de los burócratas de la OTCA o de nuestras cancillerías. He querido hacer para terminar una especie de hoja de ruta, aunque Ricardo había mencionado algunos otros temas que no los he mencionado acá. FOSPA tiene reuniones periódicas. La próxima semana, el 5 de septiembre, va a tener una reunión del Comité Internacional de FOSPA. OTCA y los ministerios de Bolivia, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio, creo que de Relaciones Exteriores, han tenido este taller, ¿no?, para el programa de acciones estratégicas, el PAE, y de gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca amazónica, que se llevó a cabo el 8 y 9 de septiembre, hace 2 o 3 días. No, perdón, 2 o 3 días no, se va a llevar a cabo del 8 y 9 de septiembre. AMLO con Petro van a tener una cumbre sobre políticas de drogas el 8 y 9 de septiembre también.
En la ONU, la 78 Asamblea de la ONU, que es del 5 al 19 de septiembre, y se supone que deben haber reuniones previas para discutir lo acordado en Belén do Pará. Petro y Lula en Bogotá sobre cambio climático, una fecha no precisada, pero se hablaba de que sería alrededor de mediados de septiembre. La COP29 ya mencionada, ¿no?, que se lleva a cabo en Qatar del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2023, reuniones previas seguramente van a haber en torno a eso. El FOSPA en Rurrenabaque, que lo ha mencionado Ricardo, que es en junio del 2024, la COP30 en Belén, que es en noviembre, diciembre del 2024, quizá me equivoco, creo que Ricardo mencionó que es en el 2025, pero en fin, acá pongo esa llamada de atención, es pendiente de completar esta hoja de ruta de reuniones. Finalizo, amigas y amigos, compañeras y compañeros, con una, a manera de conclusión, una frase de la Carta a los Presidentes de la Amazonía. La Amazonía es un santuario sagrado en disputa, cuna de antiguas civilizaciones y sabidurías ancestrales, donde se contrastan una cultura extractivista con prácticas ancestrales e innovadoras y armoniosas de equilibrio y cuidado de todo lo que existe. Su diversidad biológica es un magnífico mosaico de ecosistemas con secretos de vida que aún desconocemos y dones que garantizan la supervivencia de la Tierra. La Amazonía es el refrigerador y el sumidero de carbono del planeta, la creadora de la lluvia que permite la agricultura y el abastecimiento de las ciudades en gran parte del continente. Con esto concluyo y muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Hugo. Bueno, hemos tenido las presentaciones, las tres presentaciones, las cuales grosso modo son convergentes y complementarias desde una mirada tanto desde los pueblos indígenas en representación, en una voz representativa como la de la compañera Mariluz, desde los espacios de articulación como el FOSPA en la voz de Ricardo, así como de los importantes seguimientos de los estudios e investigaciones que se hacen en los medios académicos e intelectuales, como el que nos viene aportando también Hugo. Estos planos y estas miradas expuestas por ella y ellos nos dejan a toda luz unas líneas, como repito, complementarias y convergentes. Quiero empezar por subrayar básicamente que la compañera Mariluz apuntó tres líneas que habrá que tener en cuenta. Ella señala, uno, la necesidad y la importancia de accionar demandas contra el Estado frente a todas y cada una de las violaciones que se vienen desarrollando en el espacio amazónico. Estamos seguros que la demanda de ellos sobre el río Marañón, ojalá siga la misma ruta de aceptación desde el espacio judicial como un par que ya hemos tenido en las últimas 2 semanas en esa dirección. Una de Loreto, la otra también que activaron los compañeros de IDL, etc. La segunda línea que propone la compañera subraya de manera especial es la necesidad de fortalecer las alianzas con las organizaciones de pueblos indígenas en un espacio más amplio de la sociedad civil. Y lo plantea desde una organización amazónica propiamente dicha. Y la tercera que ella coloca o ha colocado es enfocar el plano de la prevención, no esperar que ocurran las afectaciones, sino desarrollar también líneas de prevención.
Estas tres pistas o líneas de acción creo que de una u otra manera tendrían que ser recogidas de una parte en la serie de futuros eventos, como el conjunto de los que ha mencionado en la agenda que presentó Ricardo en la primera intervención, así como los desafíos y líneas que él también planteó. Varias de las cuales, por no decir todas, también contenidas en las presentadas por Hugo en una, en una, en una, en una hoja de apuntes un tanto más ampliada en la que presenta Hugo, además de contener todas las que ha señalado Ricardo. Hay aspectos claves, sin embargo, y con esto termino esta breve síntesis. Este propósito de llamar la atención de que las estrategias estén enmarcadas en una lógica de seguridad nacional cuando debieran estar enmarcadas en una lógica de seguridad humana es clave desde el enfoque de derechos, desde el enfoque de la pluriculturalidad, desde el enfoque de género y cuantos más podamos agregar. Por la sencilla razón de que un enfoque de seguridad humana demanda de manera ineludible una participación de actores sociales involucrados en la problemática. Permitir que se quede en un enfoque de seguridad nacional, bueno, se deja solamente para una actuación policial militar. Y eso obviamente deja sin voz a los que nunca se les ha dado voz. El otro aspecto es que habrá que en la discusión ver, seguramente aportarán sus futuras intervenciones, comentarios y preguntas, es cómo hacer para que la acción social de los diversos espacios de sociedad civil, acción social y política, entendida política desde su actuación, desde sus organizaciones, no necesariamente desde los partidos, aunque si estos tuviesen la lucidez de incorporarlos en su agenda ausente hasta ahora, no tiene por qué ser negada, pero cuando nos referimos a acción social y política estamos refiriendo a la disputa por los espacios de poder desde organizaciones de sociedad civil en problemas tan cruciales y de largo plazo y de definición de futuro del país como los que están planteados desde el centro y el nodo de la problemática de la Amazonía. Me quería referir al tema de la Amazonía. Muchas veces hay la tentación de separar problemática de la Amazonía, problemática de las drogas, problemática del cambio climático, cuando realmente están íntimamente vinculados. Y las líneas de acción van a tener que inevitablemente actuar de manera simultánea sobre esos tres planos y otros. Por ejemplo, el ya mencionado, el tema de las industrias delictivas que hay, particularmente en el espacio amazónico, aunque hay un estudio recientemente publicado hace pocos meses que lo coloca a nivel nacional, pero el grueso de las industrias delictivas de las mencionadas atraviesa el espacio amazónico, ¿no es cierto? Minería ilegal, tala, narcotráfico, etc. Y bueno, ahí llama la atención el desdoble de estas futuras reuniones. Una primero, Lula con Petro con Colombia, con Ecuador, luego Colombia con Brasil. No aparece en la de política antidrogas Brasil, cuando sabemos de que en el nuevo mapa del narcotráfico, Brasil ha venido asumiendo un papel cada vez creciente como tránsito hacia Europa en el eje vía Bolivia hacia Europa, y ya no todo se concentra desde Colombia, Centroamérica, México, hacia Estados Unidos. Entonces,
Esos desdobles preocupan porque van a complicar la eficacia y prontitud de las acciones que se planteen desde sociedad civil hacia los respectivos estados. Con este primer esfuerzo e intento de puntear a modo de síntesis lo presentado, las importantes y excelentes presentaciones que nos han hecho los tres expositores, abrimos los micrófonos para que los compañeros participantes puedan aportar sus comentarios, sus preguntas, sus complementos, y rogamos que cada intervención no exceda los 3 minutos para dar posibilidad a una mayor participación. Tengo la primera mano levantada de Germán Niño. Adelante, Germán. Bueno, muchas gracias a Hugo, muchísimas gracias a Ricardo, a mi compañera con la que nuevamente vuelvo a encontrarme, compañera Mariluz. Y creo que solamente quiero señalar un aspecto que tiene que ver con una característica que tiene la agenda de los presidentes, y es como lo ha señalado Hugo y también el mismo Ricardo, es la falta de definición de la agenda. Y en la búsqueda de explicaciones, esto tiene que ver fundamentalmente con, uno, la disparidad de la situación de cada uno de los países, donde el tema de la relación entre las políticas internas y, en este caso, su expresión en un espacio de integración, porque básicamente esto es un espacio de integración regional, se hace manifiesto. Entonces, el caso de Bolivia llama la atención, puesto que el acuerdo de deforestación cero no se logró justamente por una intervención del gobierno boliviano, y uno lo encuentra luego cuando examina su agenda de industrialización, donde la Amazonía se vuelve central para la explotación en este caso, de todo lo que significaría extractivismo. Es un primer elemento. Pero hay un elemento que quisiera señalar, y es la relación que tiene Brasil con su política interna y con las agendas que empieza a manejar o también a trabajar en el espacio justamente del BRICS, cuya reunión se realizó la semana pasada. En la declaración de los BRICS, en el punto 70, queda claramente establecido por qué no se llegó a un acuerdo en torno a realizar una acción mucho más fuerte, mucho más decidida frente al conflicto que se plantea entre el petróleo, la explotación de petróleo, hidrocarburos en la Amazonía, y las políticas que son necesarias para el cuidado de la Amazonía. En el punto 70 de la Declaración de los BRICS se ve claramente, está expresado claramente este aspecto, ¿sí? Se habla de una relación o de un modelo en el cual se trata de convivir con la explotación petrolera y de hidrocarburos y el cuidado del planeta, o la atención de las medidas para contener el tema del cambio climático. Esto es fuerte y es un punto muy importante, incluso por el ingreso de los nuevos miembros del BRICS que quedaron ya incluidos en la última reunión. Están los Emiratos Árabes, está Egipto, es decir, son países que tienen un muy fuerte vínculo con las industrias extractivas, y esto hace que Brasil tenga un desafío importante de cara a la COP30 a realizarse en Brasil. Entonces es un aspecto que quisiera señalar porque va a influir de manera significativa
en torno a los acuerdos que desde allí, sabiendo que el presidente Petro va a seguir insistiendo en la transición a economías descarbonizadas. Esto es un debate de mucha importancia que debemos de acompañar. Y en segundo lugar, y ya para finalizar, quisiera señalar la importancia del tema de los derechos de la naturaleza, que quedó expresado porque fue algo que nos acompañó en la misma dinámica de la cumbre, incluso de nuestros procesos también organizativos, que fue el caso del Yasuní, pero también a lo que se hizo referencia acá de la declaración de los ríos o como sujetos de derechos. Esto hay ya un antecedente muy interesante en el campo jurídico de avances, incluso en el caso colombiano, de declaración de ríos también como sujetos de derechos e incluso la misma Amazonía como sujeto de derechos. Entonces se abre una vertiente muy importante. Bueno, dejo ahí pues compañeros y compañeras para que pueda participar más personas. Y agradezco nuevamente la realización de estos eventos que son tremendamente importantes en el marco de este proceso que estamos llevando a cabo en la Amazonía. Muchas gracias. Gracias, Germán. En pantalla no veo ninguna otra mano levantada. ¿Alguien más desea intervenir? Esperemos que sí. No hay. No. Anita Espejo desde la incontrastable ciudad de Huancayo. ¿Algo que opinar? Hasta ahora, Pina Guamán, tienes la palabra. Luego, Imi Ganosa. Mira, no, muchas gracias por las intervenciones. Me parece que a veces 20 minutos o 15 minutos se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Entonces, dos cositas. Una es de las cosas que han planteado, en qué orden, no sé si de prioridades o de urgencia, deberíamos profundizar. Y en segundo lugar, digamos, podemos hacer un diagnóstico y creo que debemos dar el salto, o seguramente muchas de las redes ya lo hacen, a acciones conjuntas de personas especializadas y no especializadas en el tema para poder ver qué cosa se puede ir cambiando. Esas eran mis preguntas. Gracias, Pina. Tiene la palabra Imi. Bueno, muchas gracias. Las tres exposiciones han sido muy, muy claras. Yo quería resaltar de la exposición de Mariluz también esta relación que tiene que ver con lo que es seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Me parece que es un tema muy, muy importante, trascendente. Antes de iniciar esta reunión, estábamos en los pre y estábamos conversando, digamos, cómo todo este tema del cambio climático y la falta de lo que mencionó Mariluz también, el tema de la falta de tomar medidas de previas, no esperar que las cosas caigan por su peso o que venga un fenómeno como el que está viniendo, por ejemplo, y que nos va a afectar, va a seguir afectándonos, y entre otras cosas, la prevención, y me parece que en el tema que Mariluz, perdón, levanta, es esta vinculación de los ríos, no solamente por el tema de la salud, por todo lo demás, sino resaltar el tema de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con nosotros, con todas y todos en general, digamos, no solo
Eso por un lado. Por otro lado, en el caso, tomé nota en la exposición de Hugo, de un tema que estaba escrito, pero ya no tuvo tiempo de resaltar, que es este asunto del ordenamiento territorial, en el que estamos muy, muy preocupadas, porque no solamente porque ha cambiado el ente, digamos, responsable, pasó del MINAP a la PCM, con una ley que realmente, la ley de ordenamiento territorial, es terrible para lo que es no solo participación, sino el concepto y el contenido de lo que ahí se propone. Y además, porque la propuesta de la sociedad civil, que lo que hemos venido levantando hace muchísimo tiempo desde CONAES, pero no necesariamente ha tenido el eco, la influencia que hubiéramos querido, ha sido que los procesos de ordenamiento territorial tienen que ser procesos, efectivamente, que van desde los territorios, desde lo más chiquito de los territorios hasta lo más grande, multiactor, ¿no? O sea, multisectorial, donde la presencia de la sociedad civil es fundamental para plantear cómo queremos, vemos el territorio y a partir de nuestros territorios y el territorio nacional, sino también cómo desde ahí se puede o no, lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, hacer vinculante la opinión respecto del ordenamiento territorial, de los proyectos, de las inversiones que ahí se hagan, ¿no? Me parece que este es un aspecto, Hugo, que te pediría resaltar. Y lo otro es que cuando se habla de criminalidad, digamos, ¿no? En respecto de lo extractivo, se habla de la trata, que es terrible en el caso de mujeres, niñas, niños, no solo la trata para explotación sexual, sino la trata laboral, y el narcotráfico, pero también tenemos que mencionar el tráfico de armas. Digamos, no estamos libres de ese otro flagelo, ¿no? Pensando además con todo este tema de la articulación que hay entre los grupos, digamos, ¿no? Todo este tema de armamento que en algún momento es importante también decir, ¿no? Porque matan a los defensores, a las defensoras, pero también a la sociedad, a las personas, ¿no?, que pueden estar circulando por esos sectores. Entonces, es un tema que me parece importante y, como tú dices, enfocado desde el tema de seguridad nacional y desde seguridad humana, creo que estamos perdiendo la relevancia, ¿no? Y cuando Pina pregunta cuál es lo primero que tendríamos que hacer, yo creo que este tema de modificar la percepción de seguridad que hay, porque además eso viene con cola. Es decir, el ejército puede estar ahí, la policía tiene que estar ahí, y la corrupción, que es otro de los elementos que están ahí flotando, pero que también, y no solo tiene que ver, digamos, en este escenario, sino con todas las otras intervenciones de otros ejércitos y que están ahí, que tienen que ver también con la extracción, ya no solo de los minerales tradicionales, sino los nuevos, ¿no? Los nuevos insumos para la industria de Internet, etcétera, ¿no? Como el litio, entre otras cosas. Gracias. Gracias, Simi. Tiene la palabra Julio Rondinel. Hugo, vamos a dar un ratito prioridad a los participantes. Disculpa. Julio Rondinel tiene la palabra. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Estaba un poco opinando y preguntando. Nosotros somos de una organización de VIH que hemos estado también apoyando un poco el discurso de FOSPA cuando se hizo el foro en Moyobamba hace varios años, pero no pudimos trasladarnos a Moyobamba, estamos en el Callao. Somos personas con VIH que estamos haciendo incidencia desde el año 2008 sobre la presencia del SIDA en pueblos originarios. Cada vez que hay un escándalo, se entera el Perú de que el SIDA está en los pueblos originarios. Ya en el 2013, con Eduardo Nayab, congresista del oficialismo, se supo que también estaba en los Aguajún. Y la ruta de acceso es siempre el extractivismo, pues cómo llega de fuera una enfermedad para la cual la Amazonía no está lista. Y no está lista también porque hay modelos que se
imponen desde el norte para poder trabajar con estas poblaciones. Se copia un modelo con el que se trabaja en Nueva York para una ciudad que tiene deudas históricas en educación, en salud, en derechos. Eso no está todavía bien claro, pero debemos de repente articular los mensajes. A nosotros nos persigue un poco la gente que maneja los recursos y el año pasado hemos pedido igualdad para poder hacer incidencia y no les ha gustado porque manejan un concepto que se llama políticamente correcto, como si lo correcto lo deciden ellos y no los pueblos originarios. Tenemos que mucha preocupación por eso, lo hemos lanzado en varios espacios para que se pueda tocar. Y yo conversé con Chirapac varias veces sobre este tema del SIDA en los pueblos originarios y también con organizaciones del norte, de Canadá sobre todo, pero no hemos logrado porque nuestros pueblos originarios son unos pueblos olvidados. Estamos expuestos como en la era del caucho a ser exterminados y aún no hay una conciencia de que somos iguales en derechos y por eso no se toma en consideración eso. Parece que sacar la madera o sacar el petróleo o los hidrocarburos es la prioridad y no las personas que viven en esos territorios. Y el pueblo originario tampoco es consciente de la magnitud del SIDA en sus comunidades, pues se lo han dicho a la Defensoría del Pueblo en el año 2013. Están luchando con sus hierbas y con sus chamanes, y quien gane la guerra contará la historia. Obvio que no van a ganar porque el SIDA es una enfermedad mortal que destruye a toda la comunidad y sobre todo hay presencia de niños infectados por las madres que se han infectado a través de los hombres que se han conectado con la urbe. Eso lo sabe todo el mundo, pero no hay cuándo actuar. La salud también es un derecho y es tan respetable defender el derecho a la salud de las personas que viven en la Amazonía desde antes de la llegada de los españoles. Gracias. Gracias, Julio. Tiene la palabra Hugo. Gracias, Lucho. No, yo quería comentar tres cosas rápidas. Bueno, la primera es que Pina está preocupada por un tema que debe ser una preocupación de todos, y es qué cosa es lo primero, lo segundo, lo tercero a considerar en un problema tan serio como el que tenemos de la desaparición prácticamente de la Amazonía y de llegar muy pronto al punto de no retorno. Si a mí me preguntaran, yo diría básicamente tres cosas. Una que se ha repetido acá en las preguntas varias veces, y es cambiar el enfoque en relación con los delitos. Con un enfoque de seguridad nacional, la respuesta es guerra. La guerra dispersa el problema. Y tenemos 40, 45 años de guerra contra los diferentes delitos, no solo contra el tráfico ilícito de drogas, sino contra los otros delitos también. Y el resultado está a la vista, ¿no? Es un pésimo resultado, ¿no? Parece que tuviéramos una gran adicción, la adicción al fracaso. Un segundo tema rápido, pero es de primera importancia, creo yo, esto lo ha mencionado Ima, es el que tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿no? Y los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas de ordenamiento, ¿no? Y esos sistemas de ordenamiento que tienen los pueblos indígenas, a diferencia de los gobiernos, son sistemas vinculantes, es decir, donde la población de una comunidad dice, ahí no se puede hacer tal cosa, esa cosa no se puede hacer, pues así de sencillo. Compartir con ustedes algo que seguramente la compañera que iba a venir del MINAM conoce perfectamente. Y es que en la Alianza del Pacífico, de la cual formamos parte, hay 4 países: México, Colombia, Chile y Perú. El Perú no tiene una ley de ordenamiento territorial y menos aún vinculante. Los otros 3 países sí lo tienen
Y por eso, de esos 3 países mencionados, hay 2 que ya están en la OCDE, así de sencillo. Porque en la OCDE le exigen al Perú tener una ley de ordenamiento territorial que sea vinculante. En esos otros 3 países el ordenamiento es vinculante. Y un tercer tema rápido, estoy de acuerdo que hay que hablar de todos los tráficos. Ima, creo, mencionaba el tráfico de armas. Yo creo que hay que hablar de todos los tráficos, ¿no? La agenda de hablar única y exclusivamente del tráfico ilícito de drogas es la agenda de los Estados Unidos. Bueno, muy bien que sea su agenda, pues, pero nuestra agenda va mucho más que eso. Son entre 14 y 17 diferentes tipos de delitos que afectan a nuestra Amazonía, que afectan la biodiversidad, que afectan todos los servicios que la Amazonía presta a la humanidad y presta a la gente que viven en y de los bosques en nuestro país. Eso nomás, gracias Lucho y disculpa que haya intervenido. No, Hugo, con gusto, para complementar la información. ¿Alguien? No veo ninguna otra mano levantada hasta el momento. ¿Alguien más desea intervenir? Carlos, tienes la mano levantada, Lucho. A ver, Carlos. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya, buenas noches. En primer lugar, quería decir que el evento me pareció muy, muy interesante y felicito a los organizadores. Perdona, compañero, ¿eres Carlos Arana? No, Carlos Cueto. Carlos Cueto, no, pues porque tú sale como Carlos nomás en tu nombre. Sí, Disculpa. claro, sí, no hay problema. No, mi pregunta es una pregunta muy corta porque en las preguntas han habido muchos temas que me interesan y ya creo que los oradores ya han respondido y los comentarios están muy bien. Yo solamente quería hacer hincapié en el tema de los ríos. ¿Cómo va a influenciar una reciente disposición que se ha aprobado en el Perú y que reconoce personalidad jurídica a los ríos? ¿Cómo podría esto influenciar tanto en Perú como en el conjunto de la Amazonía? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien. A ver. No hay. Estoy revisando si hay otra mano levantada. No. Algunos de los. La compañera Mariluz le interesaría iniciar una ronda de respuestas a la pregunta planteada por el compañero Carlos Cueto. A ver, quiero responder, buenas noches de nuevo, sobre el tema de río. ¿Por qué estamos pidiendo que el río Marañón sea sujeto de derecho? Es un tema muy importante, no solamente para los pueblos originarios, sino para todos y todas, ¿no? A nivel nacional o a nivel mundial, porque sin ríos, sin los ríos que tenemos, pues no existiera. Los ríos consumimos agua para los alimentos, todos y todas, todo lo que existe en la madre tierra, consumimos agua. Y por lo tanto, ¿cómo nos relacionamos, ¿no? Para nosotros los originarios, el río es, para nosotros el río es gente, ¿no? Para nosotros, nuestra cosmovisión. El espíritu del río es un ser, ¿no? Es una persona. Y la madre que decimos nosotros es la Curagua, ¿no? La boa más grande, gigante, ¿no? Que ese animal, esa fiera es quien da vida al río, ¿no? Trae el agua, pero también no solamente el agua, los peces. Sin ellos no existieran los peces. Sin ellos no existiera agua, no es lo que jala agua. Y sin ellos no hubiera monte, ¿no? Los montes, las humedales, es por ellos, gracias a ellos. Todo tiene una función.
Y el río, por ejemplo, el río Marañón, que la cabecera está por Cajamarca y baja todo, y hay ríos que desembocan en el río Marañón. Y de pies a ese río Amazonas, que llega al río, al Atlántico, ¿no? Llega a Brasil, el río Solimões y el Atlántico. Y entonces todo es para nosotros, los originarios, es un río, ¿no? Que da una conexión al mundo, ¿no? A todos y todas que existimos en la tierra. Y por eso para nosotros, nuestros ríos es muy sagrado y lo llamamos el corazón de la vida, ¿no? Los ríos. Para el pueblo Cucamal, el río es sagrado. Sin ríos no sintiéramos vivir, ¿no? Eh, y todo ser existente para nosotros tiene espíritu, tiene madre, ¿no? Por ejemplo, las plantas que tenemos, ¿no? Que nosotros siempre usamos, ¿no? Toda una vida vamos a usar y decimos que los territorios ancestrales son nuestros, porque somos más primeros, ¿no? Que el país. Y entonces nuestros ancestros lo han vivido y nos han dejado a nosotros para cuidarlo. Y nosotros tenemos que seguir cuidándolos, manteniéndolos para que otros tengan también, o conozcan, o vivan, disfruten de este territorio, de los ríos, de todo lo que existe en la madre naturaleza. Y para eso pues estamos protegiéndolo, ¿no? Cuidándolo. Como decimos nosotras existimos y resistimos, ¿no? Contra toda el mal que nos viene, las amenazas que nos vienen. Por ejemplo, si lo destrozan, hay un proyecto grande que es el proyecto de hidrovía amazónica, que amenaza tragar los 4 ríos más grandes de la Amazonía, que es el río Marañón, el río Vallaga, el río Cayali y el río Amazonas. Y entonces sería todo, como decimos nosotros, fatal para nosotros, ¿no? Porque son unos ríos muy caudalosos, que no son ríos quietos, que empezaría a destrozar todo. Y entonces perderíamos todo. Y por eso nosotros hemos presentado esta demanda de amparo. Para nosotros es una demanda emblemática, ¿no? Porque es no solamente para nosotros, sino para todos y todas, como vuelvo a recalcar. Eso sería mi respuesta. Y si de repente Bien, quieres que te aclare, puedo seguir hablando. gracias, compañera. Compañero Carlos Cueto, ¿su pregunta quedó atendida o hay algún aspecto que considera que faltaría complementar? Bueno, Para pasarle la palabra a Ricardo Jiménez para que complemente. sí, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho la compañera, sobre todo que ha dado el contenido fundamental de por qué se solicitaría una personalidad jurídica para los ríos. Y bueno, ha estado muy bien. Lo único que faltaría sería un complemento más desde el punto de vista jurídico que puede pasar. Muchas gracias. Gracias, de acuerdo. Ricardo Jiménez, ¿podrías dar algún complemento en esta dimensión jurídica que plantea el compañero Cueto? Sí, claro. Muchas gracias, Lucho. Espero que se me escuche bien. Perfecto. Me da la impresión que el compañero Carlos hace alusión al inicio de su pregunta a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, allá justamente en la tierra de Mariluz, en Loreto, que reconoce, sienta un precedente al reconocer por primera vez en la jurisprudencia peruana derecho de la naturaleza y derecho de los ríos. Todavía un antecedente que abre camino primario, ¿cierto? Está lejos no sé, por ejemplo, los derechos a la naturaleza en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, por ejemplo. Pero de todas maneras, la importancia en relación al Perú es muy significativa, puesto que es primera vez que un sistema que ha sido bastante impermeable a reconocer esta nueva generación de derechos, bueno, no solo esta relacionada a la naturaleza, sino a otros muchos derechos emergentes que los sistemas
hay que decirlo, los sistemas legales del mundo están acogiendo, y el Perú se muestra lamentablemente bastante refractario a todos estos derechos emergentes nuevos de cambio de época. Sin embargo, hemos celebrado esta sentencia obtenida, hay que decirlo, por las organizaciones urbanas de Iquitos. Es una sentencia que tiene que ver con la contaminación del agua y negar el derecho al acceso al agua potable, limpia, de consumo humano en la ciudad de Iquitos. Más de la mitad de la población se ve afectada por estas contaminaciones, y los compañeros y compañeras de IDL, que son unos verdaderos abanderados, tesoneros, luchadores y luchadoras, defensores y defensoras de los ríos y del agua, del derecho al agua y el derecho de los ríos, han obtenido este logro, ¿no? Que es bastante importante, interesante, como antecedente que abre camino. Eso respecto del tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, muy reciente, hace pocos días atrás. Quería referirme también a algo que escuché de los debates de los participantes, los y las participantes, que es esto que yo llamo metafóricamente el derecho a veto que ejercen los pueblos en América Latina, especialmente en Perú, a políticas y proyectos que son destructivos, extractivos de sus territorios, de sus comunidades. Con la movilización y con la protesta, los pueblos, el caso de Conga hace algunos años, o el caso del Baguazo, así llamado, son bastante simbólicos, pero que es un proceso permanente y que es la respuesta que encuentran los pueblos a esta permanente cerrazón de puertas a las comunidades y a los pueblos, a la población. Pero sí, la puerta está abierta, digamos, a grandes negocios, a grandes corporaciones empresariales, o acuerdos de Estado a Estado, digamos. Ahí sí la puerta está siempre abierta del Estado, pero normalmente está cerrada para quienes tienen un legítimo interés de revisar o simplemente desechar proyectos que pueden afectar su vida y su territorio. Entonces, este derecho a veto, de hecho, que ejercen los pueblos, adquiere una dimensión jurídica y yo diría teórica, histórica, simbólica, muy, muy importante, relacionada a los gobiernos territoriales autónomos, indígenas. Particularmente estoy pensando en el gobierno Wampis y en el gobierno Aguajú, que están ahora mismo construyendo esta autonomía territorial indígena, que es, para decirlo en términos esenciales, un desarrollo superior y bastante atractivo, bastante emergente de la descentralización del Estado. En la descentralización del Estado se han ido estableciendo niveles, ¿verdad?, regionales, locales, etcétera, pero falta una pieza fundamental en los territorios indígenas, que es el territorio autónomo indígena, el gobierno territorial autónomo indígena, que tiene dos grandes fuentes. Una es el derecho internacional, no me voy a extender en eso, es una fuente importantísima, y la otra fuente es el derecho ancestral de los propios pueblos indígenas que han gobernado sus territorios por miles de años, y gracias a eso es que todavía queda algo que salvar en aquellos territorios. Luego, quiero terminar diciendo que nosotros estamos disponibles, hablo ahora a nombre del Foro Social Panamazónico, para esto que ha planteado Imi, que ha planteado Pina y varios compañeros y compañeras. Especialmente en nuestro caso, me refiero a Fórum Solidaridad Perú, en la seguridad y soberanía alimentaria agroecológica, que es como se llama esta iniciativa en el Foro Panamazónico, para hacer actividades, para compartir. Una compañera mía, Charito Rosario Romero, es una de las animadoras de esta iniciativa en el FOSPA, que unifica a los 9 países amazónicos, seguridad y soberanía alimentaria agroecológica, y la iniciativa de defensa de ríos, de protección de ríos, que avanza en todo el mundo por distintos caminos, desde una declaración universal de derechos de los ríos como un nuevo instrumento para el siglo XXI de Naciones Unidas, una campaña internacional de la que el FOSPA y esta iniciativa somos parte, hasta simbólicas referencias muy locales, como ha pasado en Puno, felizmente en Perú. Se ha tenido una correlación de fuerza ahí en el gobierno local de Puno, y se ha reconocido el derecho de los ríos en una resolución municipal, que es un avance, también un logro que va abriendo conciencia. Todos los caminos intermedios, demandas como las que hemos hablado, Tribunal Constitucional, etcétera, y hay avances importantísimos en el mundo. El río Atrato en
Colombia, en Estados Unidos y en otros lugares, donde los ríos ya son sujetos de derecho. Y quiero terminar diciendo que yo los invito, les invito a todos y a todas las entidades, organizaciones y redes, me tomo la libertad de decirlo de manera unilateral, a apoyar a las compañeras Cucama, a Mariluz y a su Federación de Mujeres Cucama, este 20 de septiembre en el Tribunal Constitucional de Nauta, para que se logre en esta batalla judicial el reconocimiento por primera vez en el Perú sería del río Marañón como sujeto de derecho. Y yo apoyo esta declaración del Marañón como sujeto de derecho y los invito a todos y todas a apoyarlo públicamente, a que saquemos pronunciamientos, gráficas, hagamos conversatorios. De aquí al 20 de septiembre, como ha dicho Marilú, es la fecha, creo que tenemos la obligación moral, ética, de conciencia, como dijo Julio en la intervención que hizo, de apoyar este hito y esta batalla que las compañeras, hermanas Cucama vienen librando tan denodadamente junto, una vez más, a los compañeros y compañeras Videla. Eso, muchas gracias, Lucho, y los felicito por este espacio. Gracias, Ricardo, por tu intervención complementaria sobre los puntos subrayados. ¿Alguna compañera o compañero desea intervenir? No veo ninguna otra mano levantada. ¿Puedo intervenir, Lucho? Por favor, adelante. Josefina está levantando la mano. Ay, qué formal. No, yo más bien tengo una pregunta, una inquietud, una preocupación es, ¿por qué no levantamos la mano? Porque creo que esos silencios, no digo que desaniman, pero me parece que es un momento de decir lo que pensamos, decir lo que aprendemos en estas ocasiones de encuentro y sobre todo decir lo que podemos hacer juntos, juntas, estemos o no en la misma institución o organización. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no levantamos la mano? Lucho, ¿me permites? Hugo, puedes intervenir. Ya, gracias. Bueno, yo tengo siempre la costumbre de ver el vaso medio lleno. Y respecto a la pregunta de Pina, yo más bien pensaría que no levantan la mano, pero ya tenemos como 2 horas en este Zoom, ¿no? Y nadie se ha ido. Creo que hay 2 que se han ido, pero siguen habiendo casi las mismas personas. O sea, están escuchando con atención, ¿no? Y, bueno, muchos no quieren intervenir, ¿no? Pero sí creo que ha sido un debate interesante hasta ahora. Ese es uno. Lo otro es que yo recuerdo una cosa anecdótica a propósito de lo que ha mencionado la compañera Mariluz, y es que un amigo, Ocama, ¿no? En el Ucayali, que es dirigente, ¿no? Es Robert Guimaraes, no es Cocama, es Conibo Shipibo, me dijo cuando me encargaron ir a ver un derrame petrolero. Yo estaba en el ministerio y llego allá y entonces me dice, oye, ¿por qué ustedes hablan de medio ambiente? Si hablan de medio, ¿quién se ha llevado la otra mitad? Porque para nosotros el ambiente es completo, ¿ah? Son los ríos, son los cerros, son los árboles, son los animales, somos nosotros mismos. Yo tratando de defenderme frente a un cuestionamiento de ese tipo, le dije, bueno, felizmente donde yo trabajo es el Ministerio del Ambiente, no es el Ministerio del Medio Ambiente. Así que en nuestro caso todavía no se han llevado la otra mitad, ¿no?
Y tenía razón en esta reflexión, Robert. Yo siempre comparto esto, porque lo que nos ha dicho Mariluz es muy potente. O sea, los ríos son parte de ellos mismos, ellos y ellas mismas, ¿no? Y por lo tanto, respetarlos es realmente fundamental, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que esos ríos vienen atravesando toda la Amazonía desde el Atlántico, a través de los llamados ríos voladores, ¿no? Y que chocan con los Andes y después se desplazan hacia abajo. Y por lo tanto es un peligro enorme el proyecto este de los 5 ríos, que nos ha hablado Mariluz, ¿no? Del dragado de los 5 ríos para tener una situación de una hidrovía que facilite el comercio en las zonas. Bueno, los pueblos indígenas que están en las orillas de los ríos e incluso más adentro, se han quejado por este tema y tienen toda la razón. Y por lo tanto, recurrir a organismos nacionales e internacionales, en el caso del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, presentar acciones de amparo. Termino diciendo que coincido con que la labor que ha hecho hasta ahora el IDL en defensa del agua, de los territorios, etcétera, es enormemente grande y muy, muy importante, con lo cual los felicito. Y por mi lado, Lucho, agradecerte a ti, agradecerle a Ima, ¿no? He estado muy contento en esta sesión y no sé, parece que ya estamos al cierre. En cualquier caso, yo sí tengo que hacer y entonces desearía retirarme, si me das permiso, mi querido Lucho. Sí, Hugo, te agradecería 4 minutitos para completar las 2 horas, a ver si de repente tenemos una pregunta. Tenemos una levantada de mano de una participación de Fovida. Adelante, compañero o compañera, te identificas, por Marta favor. Cuentas. Marta, ¿cómo estás? Gusto de Hola, escucharte. Martita. Bueno, en primer lugar, felicitarlos, amigos y amigas. Estuvo el evento muy bueno. Creo que todas las reflexiones que se han hecho abonan a seguir construyendo, ¿no? Abonan a seguir construyendo. Y sin embargo, también debo decir que en el escenario actual del país se constituye un reto inmenso, ¿no es cierto? Por todas las cosas que ya conocemos y no vamos a repetir, ¿no? Y este tema es particularmente complejo porque es el tema propiamente de la Amazonía compromete todos los ecosistemas a nivel mundial, ¿no es cierto? No, no podemos pensar en que si se deteriora la Amazonía es posible detener el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tema efectivamente global, internacional, más allá de los países propiamente amazónicos o amazónicos andinos, como hoy día bien se ha dicho en la reunión. Entonces yo más bien me quedo con algunas reflexiones para el futuro. Yo no sé si son preguntas, ¿no? Una es que se dijo que era muy importante, creo que lo dijo Hugo, la compañera, que era muy importante fortalecer las alianzas con las organizaciones indígenas, amazónicas, andinas, etcétera, ¿no? Es decir, construir una alianza sólida, ¿no? Entonces, creo que habría que tanto FOSPA como CONADE están en las posibilidades de ir construyendo un derrotero hacia eso, ¿no? Como queda una tarea y creo que será tarea de la siguiente reunión. Yo comparto totalmente lo que han dicho varios, pero quisiera destacar que hay 2 puntos de agenda que son imprescindibles, ¿no es cierto? Y hay otros para pelear, o sea, para pelear, pero es imprescindible enterrar los combustibles fósiles, ¿no? Pregunto, ¿será posible hacer de esto un punto de agenda que articule a los países amazónicos? ¿No?
el ejemplo de Ecuador es importante sobre el tema, ¿no? Pero también es muy importante que en el corto plazo se establezcan metas de reducción de la deforestación. Entonces, debe ser otra bandera que en el corto plazo podemos ir levantando, ¿no? Entonces, me pregunto yo cuáles son los siguientes pasos para ir caminando junto a FOSPA, junto a CONADES en esta agenda. Gracias. Gracias, He Marta. señalado 2 puntos, pero efectivamente hay muchos más. El tiempo Sí, es sí, que apremia y el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Marta. Sí, hemos anotado que estos 2 puntos lo has subrayado como imprescindibles dentro de el conjunto de puntos importantes planteados en las intervenciones. Bueno, compañeros y compañeras, no habiendo otro pedido de intervención y siendo exactamente las 8 de la noche, habiendo redondeado las 2 horas previstas para esta reunión y para no abusar de la presencia comprometida de 26 de los 31 o 32 participantes que iniciaron esta reunión, coincido con Hugo de que es una importante presencia sostenida hasta el final de esta reunión. Solo quisiera cederle el uso de la palabra a Imi Ganosa, presidenta de la ANC, para que dé unas palabras finales de cierre de esta buenísima reunión. Adelante, Imi. Muchas gracias, Lucho. Gracias a Hugo, Mariluz, a Ricardo. Yo solo quiero decir algo. En algún momento de la historia, siempre las sociedades que hemos llamado las sociedades amazónicas, las sociedades, vamos a poner, prehispánicas, para referirme solo al continente americano, pero África también, nunca los seres humanos en estas tradiciones y en estas culturas se sintieron parte diferente de la naturaleza. Eran y se concebían como parte de la naturaleza. En algún momento el pensamiento occidental cambió y se decidió erigir al hombre como el rey de la naturaleza para ponerla a su servicio, explotarla, transformando sin medir las consecuencias porque era el rey. Yo creo que tenemos que volver a ese pensamiento que fue universal en algún momento. Somos parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza y como seres pensantes debemos no solo respetarla, sino sentirnos profundamente perturbados cuando la maltratan y cuando la posibilidad de la vida en este planeta se pone en riesgo. Muchas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo en nuestra próxima reunión de CONADES Acción Internacional. Gracias, Simi. Agradeceremos de que todos y todas prendan, por favor, su pantalla para la foto que seguramente tomará Andy. María Luisa de la Torre, qué gusto de verte después de años. Hola, Lulita. Que sea por esta vía. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está Lula? Por favor, prendan sus cámaras para... Hola, Nélida, gusto de verte. Un abrazo. Rosita Mendoza, ya te había visto en nombre, ahora te veo sonriente ahí. Muy bien. Hola, Rosita. Bueno, yo creo que ya Hola, todos Pina. estamos la mayoría estamos con cámara prendida. Andy, tú nos dirás si... Ya, cuento si a la cuenta de 3. Si nos toca sonreír. Llego a 1 y ahí la foto, ¿ya? 3, Bien. 2, miren por favor a las cámaras, miren directo a las cámaras para que te hagas la sonrisa. 3, 2, 1, va. Listo. Bien. $1, $1 por la foto, ¿no? Gracias. Hasta la reunión de CONADES Acción Internacional del próximo fin de mes, que los estaremos invitando con otro tema. Un abrazo a Muy todos y bien. todas. Gracias. Chao, chao. Pina, chao. Chao. Qué gusto. Chao.